Hola, mi nombre es Mario Alberto Beas y el día de hoy iniciamos con una serie de videos en las cuales abordaremos el tema del derecho de acceso a la información en México. Lo anterior a partir de su incorporación dentro del texto constitucional. El abordaje del día de hoy será desde una perspectiva histórico-normativa, tomando particularidades e interpretaciones que se han realizado al mismo. Esta primera intervención les contaré de tres momentos particulares. El primero de ellos corresponde al proceso de reforma de 1977. Posteriormente, algunas de las interpretaciones que se le dieron al texto constitucional y, por último, la iniciativa de una ley reglamentaria que es en esta última donde se establece un parteaguas desde la propia concepción del derecho. Es de mencionarse que los temas de transparencia y rendición de cuentas en México no son de reciente creación. Si bien es cierto, existen antecedentes de la existencia del derecho a la información en tiempos de la Nueva España, la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1847, entre otras reformas, leyes y cuerpos normativos durante ese tiempo. Pero es hasta a partir de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos de 1917 no existía una referencia constitucional sobre esta prerrogativa de los mexicanos referente al tema del derecho de acceso a la información. Es hasta 1976 que se inician a impulsar dentro de la agenda este tema. En un primer momento, el Partido del Poder buscaba establecer el derecho a la información como una nueva dimensión de la democracia, entendiendo esta como la fórmula eficaz para respetar el pluralismo ideológico, esto es, la diversidad y la riqueza de las expresiones de ideas, opiniones y convicciones, lo que ayudaría a enriquecer el conocimiento de los ciudadanos que requieren una mejor participación democrática. Posteriormente, quien sería el presidente de la República, José López Portillo, impulsaría una reforma estructural en la que se buscaba incorporar el derecho a la información dentro del texto constitucional. Esa iniciativa buscaba que la diversidad de opiniones expresada de manera regular por los partidos políticos en medios tan importantes como era la radio y la televisión, sumadas a estas otras fuentes generadoras de la información, contribuiría a que la información sea más objetiva y que la opinión pública, al contar con mayor variedad de criterios y puntos de vista, ésta sea mejor integrada. Esta iniciativa se llevó a cabo su discusión en las dos cámaras del Poder Legislativo. En la primera, en la Cámara de Diputados, se impulsó que la información producto de la sociedad mexicana ha venido a convertirse en un factor de primera importancia dentro de la modelación de la opinión pública. El derecho de acceso a la información garantizado por el Estado constituye un avance indiscutible que contribuirá a ampliar la consecuencia cívica y política. Desde la Cámara de Senadores se discutió como una garantía de los ciudadanos para tener información acerca de los asuntos públicos. Un ciudadano bien informado será indudablemente un mejor ciudadano por su calidad participativa, lo cual concluyó con la incorporación al artículo sexto de la Constitución de una frase que va a iniciar el tema del derecho de información. Es decir, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero se quedaba corta dentro del texto constitucional. Para eso vienen algunas interpretaciones que le dio la Corte sobre el derecho de acceso a la información. La primera de ellas fue en 1992, que correspondía a qué sí es el derecho a la información. Es una garantía social a partir de la cual el Estado permite que se manifiesten de manera regular la diversidad de opiniones de los partidos a través de los medios de comunicación. ¿Y qué no era considerado derecho a la información? No se establece como una garantía individual, consistente en que cualquier gobernado, en cualquier momento que estime oportuno, solicite y obtenga información del Estado determinando esta información. Es decir, esta primera interpretación la señala como una garantía social, más no una garantía individual. Posteriormente, en 1996, se establece otro de los criterios por parte de la Suprema Corte, que amplía un alcance
en una de sus tesis, argumentando que no solo es no es una garantía a la información, sino una garantía al respeto a la verdad. Lo anterior, debido a que la autoridad debe servir y defender a la sociedad, mas no manipular la verdad. En el 2000 se amplía este criterio de la Corte, señalando que el derecho a la información es un concepto de una garantía individual y una obligación del Estado de informar verazmente. ¿Y cuáles van a ser estos límites? Su ejercicio se encuentra limitado tanto por los intereses nacionales y de la sociedad como por los derechos de terceros. Pero como anteriormente lo habíamos señalado, se encontró en discusión durante más de 20 años sobre qué debería entenderse por derecho a la información. Ernesto Villanueva, siendo uno de los impulsores, señalaba que en México pasaron más de 20 años discutiendo sobre el significado del concepto del derecho a la información. Las suspicacias periodísticas, las empresas informativas fueron algunas de las razones que explican el por qué durante más de 2 décadas no se pudo avanzar en este terreno. Pero el reclamo social era tal que, así como las circunstancias sociopolíticas que vivía el país, facilitaron el proceso de la gestación de una ley objetiva, una ley reglamentaria del derecho a la información. En este sentido, se presentaron diversas iniciativas de leyes ante la Cámara de Diputados Federal que, tomando fuerza, aquella presentada por el Grupo Oaxaca, integrado por expertos y académicos, activistas y editores en la materia, quienes estipularon un decálogo de esta ley, de esta iniciativa de la información. Entendiendo el primero de ellos, el derecho a la información es un derecho humano y universal. La información pública le pertenece a las personas. La máxima apertura de los poderes del Estado, la obligación particular de entregar información que posee el Estado, procesos ágiles, sencillos y costos mínimos, entre algunas otras. Esto generó el tema de una reforma a la Ley Federal de Acceso a la Información, entendiendo que de esta manera nace el derecho de acceso a la información, mismo que se define como aquella prerrogativa a la persona de acceder a datos, registros y todo tipo de informes del poder, entidades públicas y empresas públicas para ejercer el gasto público que cumplen con funciones de autoridad, con las excepciones tacitativas que establece la propia ley en la democracia. Vemos aquí el cambio del propio concepto. Anteriormente, cuando surge en 1977 como el derecho a la información, y en 2002 con esta publicación de la Ley Federal de Transparencia como derecho de acceso a la información. Ya le das esta prerrogativa a los ciudadanos de poder acceder, poder allegarse de esta información, lo cual es el primer punto de partida que genera estas nuevas plataformas, este nuevo acceso de información, estas nuevas directrices, este nuevo derecho de información. O sea, hasta aquí quedaremos el día de hoy con este video, que espero les sea de gran utilidad y que podemos dar unos primeros pasos sobre qué es derecho de acceso a la información. Les agradezco mucho. Hasta luego.